Tengo el gusto de saludar al ministro de Economía en funciones, que es don Luis de Guindos Jurado, que amablemente nos visita en este estudio. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Usted estuvo ayer en el Congreso de los Diputados. No votó porque no vota, pero sí apreció, absorbió todo lo que flotaba en el ambiente. ¿Qué digestión hizo de ello? Bueno, no fue una digestión excesivamente positiva, porque creo que el resultado no fue bueno, ¿no? Es decir, no tenemos todavía gobierno y España necesita un gobierno. Yo lo que vi es al señor Rajoy, que ha ganado 2 veces las elecciones, la segunda vez además con una mejora sustancial, el único que ha mejorado, haciendo ofertas de cooperación y de apertura de todo tipo de naturaleza, no solamente ayer, sino a lo largo, lo recordó, en lo que había sido después del 20 de diciembre, de cooperación, de gobierno de coalición, de acuerdos para conseguir un gobierno en España. Y después vi al señor Sánchez, fundamentalmente, que es el otro interviniente importante, con una dureza en su planteamiento extremo, que yo creo que en última instancia lo que refleja son las contradicciones internas, ¿no?, a las cuales se enfrenta. Todo ello a su negociado, ¿de qué manera le afecta? Es decir, vemos que la economía ha crecido en el segundo semestre un 0,8, el tercero posiblemente el crecimiento sea parecido, aunque luego descienda algo en el cuarto. Es decir, que el crecimiento de España puede rondar durante este año el 3%, que es una cifra que para sí quisieran muchos lugares toda la zona euro. ¿Quiere decir que influye menos de lo que parece que haya gobierno o no haya gobierno, o es que en cualquier caso hay efectos espejismos o efectos anestesiantes? No, yo creo que lo que había era una inercia muy fuerte de la economía española. La economía española había ganado mucha competitividad desde el año 2012 y eso se refleja con un cierto retraso. Ya se empezó a reflejar en el año 13, en el año 14. Después el sistema bancario español está saneado y estaba dando crédito y evidentemente esa inercia se refleja. Va a ser muy difícil que en este año, en el 2016, la economía española ya crezca por debajo del 2016. Lo que pasa es que hay que mirar por debajo del 3% en el año 2016. Lo que pasa es que hay que mirar más allá. Y mirando más allá, ya hay indicadores adelantados que ponen de manifiesto que efectivamente se está produciendo una desaceleración de la economía española. Es decir, los indicadores cualitativos, los indicadores de opinión, y también por ejemplo, la demanda de crédito, que es un indicador adelantado de actividad por parte de las pymes, se están desacelerando en los últimos meses. Eso lo que indica es que efectivamente en los próximos trimestres, si no se toman medidas adicionales, si no de alguna forma continuamos con esta situación de impasse, pues la economía española se va a desacelerar. No hay inercia que dure para siempre. Porque usted, como ministro en funciones, no puede tomar iniciativas estimulantes de la economía, algunas en particular. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay una cuestión que es importantísima. El marco fundamental en el cual se mueve la política económica de un país es el presupuesto, y los presupuestos un gobierno en funciones no lo puede elaborar. Por ejemplo, aunque hemos tenido bastante trabajo, yo he tenido muchísimo trabajo en los últimos meses porque hemos tenido que negociar una nueva senda de déficit público y toda la cuestión esta famosa de la multa, no multa que nos ponía Bruselas, pero no se pueden aprobar leyes, no puedes tomar iniciativas importantes desde el punto de vista de la actividad económica, ¿no? Y además iremos viendo que los inversores internacionales, lo que se denomina de forma genérica y abstracta los mercados, pues empezarán a preguntarse, bueno, ¿pero qué pasa en España? Le voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que es muy ilustrativo de lo que puede ocurrir. Mira, a principios de octubre, porque acaban sus mandatos, cesan la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y un gobierno en funciones no les puede sustituir. Si eso, me parece que es exactamente el día 6 de octubre, si esa sustitución no se produce, no puede funcionar la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Paralizamos el mercado de capitales en España. Así de simple. Es decir, eso lo que supone... No puede estar en funciones. No pueden estar en funciones porque igual que hay otros organismos reguladores en los cuales sí se establece la posibilidad de que hasta que no haya una nueva sustitución o hasta que no se nombre al sustituto, el anterior continúa en su puesto, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no es posible.
Y eso lo que nos lleva fundamentalmente es a que, bueno, pues la Comisión Ejecutiva de la CNMV, que es la que regula todo el funcionamiento de los mercados de capital, es decir, los folletos de emisión, ampliaciones de capital, salidas a bolsas, emisiones de renta fija, fondos de inversión, no puede funcionar. ¿Hay algún acuerdo, es decir, hay algún plazo donde los acuerdos incumplidos con Bruselas o el no poner en marcha determinadas indicaciones de Bruselas cueste una segunda multa y esta sea difícil de evitar, no como la primera, que habrá sido difícil pero se ha podido evitar? Bueno, yo creo que el tema de la multa tiene mucho morbo periodístico, ¿no? Pero no es lo fundamental. Nosotros el 15 de octubre, como fecha límite, tenemos que presentar dos cuestiones en Bruselas. En primer lugar, nuestro informe de medidas para cumplir con la nueva senda de déficit público, que es el 4,6% este año y el 3,1% el año que viene. Es decir, se llama un informe de acciones emprendidas por el Gobierno y eso se tiene que remitir. Y el segundo que tenemos que hacer es mandar nuestro proyecto de presupuesto para el año 2017. El proyecto de presupuesto para el año 2017, si hay un Gobierno en funciones, no se puede mandar. Y entonces lo que tenemos que mandar es simplemente nuestro presupuesto prorrogado. Es decir, lo que hacemos es proyectamos cómo vamos a cerrar en el año 2016, hacemos nuestras estimaciones de crecimiento económico, que ya las tenemos hechas, del 2,3%, eso que va a suponer desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de empleo, para partidas como, por ejemplo, la prestación de desempleo, los tipos de interés, es decir, cuánto vamos a pagar, y si en un presupuesto meramente prorrogado, sin ningún tipo de actuación de política económica, se remite a Bruselas. Eso, evidentemente, no va a ser suficiente para cumplir con los objetivos que nos tenemos comprometidos en el año 2017. Es decir, es imprescindible tener un Gobierno con plenas funciones que pueda elaborar un presupuesto para el año 2017. ¿Y da tiempo, después de las elecciones vascas, que parece ser el momento en el que algunos cambiarían de criterio, y hasta el 15 de octubre, de formar un Gobierno y crear todo lo que usted ha dicho que hay que crear? Ya es muy difícil porque el presupuesto tiene que entrar antes del final de septiembre, antes del inicio de octubre, sería prácticamente después, hombre, lógicamente se podría acelerar, pero ya vamos con retraso, es decir, no tendríamos un presupuesto nuevo el 1 de enero del año 2017. Evidentemente eso lo que nos llevaría es a incumplir con nuestras obligaciones. Pues tendríamos que volver a explicar por qué, que esto es un Gobierno en funciones, que tiene limitado. Simultáneamente también, y ayer tuvimos los datos, por ejemplo, de ejecución presupuestaria, es fundamental que se tome una medida que está en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que es la causa fundamental por la cual el déficit público pues no va bien en este ejercicio. Es fundamentalmente la caída de ingresos y la caída de ingresos del impuesto de sociedades, ¿no? Y el impuesto de sociedades... ¿Y por qué cae? Cae fundamentalmente porque se eliminaron una serie de limitaciones que existían anteriormente en cuanto a pagos fraccionados en retenciones a cuenta, de alguna forma, y también como consecuencia de la compensación de que había unas limitaciones para compensar las bases imponibles negativas, ¿no? Y la recaudación del impuesto de sociedades va mal, es decir, el presupuesto era unos 25.000 millones de euros y no vamos a llegar a eso si no se toman medidas. Y una de las posibilidades, que lógicamente para cumplir con nuestras obligaciones, que sí podría hacer el Gobierno, es mandar en las próximas semanas ya un decreto ley para corregir estas cuestiones del impuesto de sociedades que están llevando a una caída de la recaudación. Y la eliminación de deducciones a las sociedades, como propone el pacto que han firmado PP y Partido Socialista, ¿ayuda o no ayuda en ese sentido? El problema del impuesto de sociedades hay un problema, y es que entre el tipo nominal y el tipo efectivo, el tipo nominal es el 25% y el tipo efectivo está muy por debajo, hay una diferencia muy grande, ¿no? Y lo que hay que hacer es acercarlo, ¿no? Y por eso, pero eso son medidas a futuro. Es decir, el problema en el año 2016 y en el año 2017 es que este tipo mínimo de pago fraccionado, de pago a cuenta, pues se eliminó y eso ha producido una caída muy intensa. Y también había otra cuestión adicional, que era el tema de la compensación de las bases imponibles, es decir, las pérdidas del pasado, que en España, como consecuencia de la crisis, habían sido importantes especialmente para las sociedades grandes. Es decir, que el 4,6% de este año es improbable cumplirlo.
No, lo que yo estoy diciendo es que para alcanzar el 4,6% necesitamos que tomar medidas en el ámbito del impuesto de sociedades y aprobar estas modificaciones, que además ya se anunciaban en el programa de estabilidad que nosotros mandamos en abril, pero para cumplir el 4,6%, tal como va la evolución de la recaudación del impuesto de sociedades, es imprescindible tomar esa medida. ¿Y no temen ustedes que apretar a las sociedades, eliminarle deducciones y otras cuestiones, es decir, subirle los impuestos a las empresas, les puede afectar en la creación de empleo? No, esta no es la cuestión, es decir, aquí no se toca ni las deducciones ni el tipo. El tipo incluso se ha reducido del 30 al 25%. Lo que se hace fundamentalmente es decir, usted en esos pagos a cuenta, en esos pagos anticipados que se hacen a cuenta de la liquidación final del impuesto de sociedades, pues tiene que pagar al menos el 20% de sus beneficios. Es decir, adelantar y luego es ya adelantar se ajusta. Que ya estaba ya existía, por ejemplo, esto existía, lo impusimos para el año 2012 cuando nosotros llegamos al gobierno. Sí. Ministro de Guindos, el señor Fidalgo, yo no sé si usted ha tenido que negociar algo con él alguna vez, si no, después de eso se ha librado, quería hacerle alguna consideración acerca de la economía española y del futuro de los datos, y Alberto también, al igual que Salvador. Yo únicamente decirle a Luis que le deseo suerte por el bien de todos y que estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho. O sea, yo creo que la economía española es una economía que en este momento está tirando mucho, desde cualquier ángulo que se la quiera mirar, y el riesgo lo tenemos a partir del año que viene. Yo creo que el riesgo de no gobierno es un riesgo importante, pero también creo que es peor que un no gobierno un mal gobierno. Entonces,